Cada cierto tiempo, el mercado parece perder la razón. Los titulares cambian de tono, los inversores se asustan, y la narrativa colectiva gira de euforia a pánico en cuestión de días. Lo curioso es que ese patrón no es un accidente, es parte del juego. Hoy quiero que analicemos algo que la mayoría percibe, pero que pocos comprenden. Cómo los grandes jugadores del mercado, los que mueven capitales del tamaño de países, usan el miedo como herramienta de control y acumulación. No desde la conspiración, sino de la estructura misma de los flujos financieros globales. El ciclo se repite. El público se entusiasma cuando todo sube y entra en pánico cuando todo corrige. Pero detrás de ese movimiento emocional hay una lógica fría y matemática. Pensemos en el oro. El primer activo en alcanzar una capitalización de mercado de 30 billones de dólares o 30 trillions en la historia moderna. En apenas 6 semanas subió más de un 30%, un rendimiento normal para un activo de esa magnitud. Mientras el público se pregunta si era momento de vender, los grandes fondos rotaban liquidez. Entraban y salían del oro con precisión quirúrgica, porque en los mercados financieros el miedo es un activo, no se elimina, sino que se gestiona, y los grandes jugadores lo utilizan para redistribuir riqueza sin que nadie lo note. Lo que acabamos de ver con el oro no es distinto a lo que ha ocurrido una y otra vez. Cuando los bancos centrales cambian su política monetaria, suben tasas, reducen liquidez, anuncian ajustes, los pequeños inversores interpretan caos. Los grandes, en cambio, interpretan señales de reposicionamiento. Piensen esto, cuando las tasas de interés suben, los bonos viejos valen menos. Los bancos que poseen esos bonos sufren pérdidas temporales. Algunos incluso quiebran. Y ahí es donde entra el miedo colectivo. Durante esos episodios, los precios de las acciones y las criptomonedas caen por completo. Las noticias hablan de crisis bancaria, de colapso financiero. La narrativa se vuelve apocalíptica. Y justo cuando el público huye, los grandes compradores aparecen. Esto no es intuición, es historia. En marzo de 2023, varias quiebras de bancos regionales en Estados Unidos generaron un pánico generalizado. En solo 2 semanas, Bitcoin cayó más de un 20%. La mayoría vendió. Pero mientras tanto, la Reserva Federal inyectó liquidez para estabilizar el sistema. Y esa inyección provocó una rápida recuperación del mercado. Bitcoin, acciones, oro, todo rebotó con fuerza. El miedo había cumplido su función: trasladar activos de manos impacientes a manos pacientes. Y es que los grandes jugadores no son villanos en la sombra, son instituciones con acceso a información, tiempo y capital. Mientras el inversor promedio reacciona, ellos anticipan. Cuando todos venden, compran liquidez barata, y cuando el optimismo regresa, distribuyen beneficios. Eso es la trampa perfecta del mercado, no porque alguien lo planee en secreto, sino porque el propio diseño de la economía incentiva ese comportamiento. Los bancos centrales ajustan, los medios amplifican el temor, los pequeños venden, los grandes acumulan y el ciclo vuelve a empezar. La mayoría de personas cree que el mercado se mueve por noticias, pero en realidad se mueve por narrativas, y las narrativas están construidas alrededor de un elemento constante: el miedo humano a perder dinero. Por eso, comprender este patrón no es solo una ventaja financiera, sino una forma de proteger su criterio, porque el miedo no desaparece, pero sí puede ser reinterpretado, y esa interpretación, esa capacidad de leer el mercado sin pánico, es lo que diferencia a quien reacciona de quien planea, de quien pierde y quien gana. En los mercados financieros, el miedo no es un accidente, es un componente funcional del sistema. Los grandes inversores no solo operan con capital, operan con información, con liquidez y con tiempo. 3 variables que definen cada movimiento relevante dentro del ciclo económico. El flujo de dinero, conocido como liquidez, es el verdadero motor de los precios. Cuando el crédito es abundante, los activos suben. Cuando se restringe, los precios caen. Esa dinámica se repite con precisión en todos los ciclos. Cada vez que la Reserva Federal ajusta las tasas, los grandes fondos analizan una sola pregunta: ¿se está expandiendo o contrayendo la liquidez? Porque esa respuesta determina la dirección del mercado con meses de anticipación. El público interpreta sus movimientos como noticias repentinas, pero los inversores institucionales los ven como fases predecibles.
ajuste, contracción, estímulo y expansión. Comprender ese patrón no significa adivinar el futuro, sino entender cómo se redistribuye el capital entre etapas. Cuando las tasas suben, el crédito se encarece, el consumo y la inversión se moderan, los bonos antiguos pierden valor y las acciones corrigen. La mayoría interpreta eso como una señal de peligro, pero para los grandes jugadores es una señal de preparación. Durante la contracción acumulan liquidez, esperan pacientemente mientras los precios bajan, y cuando los bancos centrales vuelven a reducir tasas o inyectan dinero, esa liquidez retenida entra de nuevo en el mercado. El público reacciona al miedo. Los grandes operan con cronogramas, y esa diferencia de comportamiento es lo que permite a unos comprar cuando todos venden y vender cuando todos vuelven a sentirse seguros. Y esto no requiere teorías conspirativas ni nada de eso. Es un ciclo económico natural. Cada recesión o corrección libera valor. Cada expansión concentra ganancias en quienes tuvieron la capacidad de esperar. Por eso los fondos institucionales no piensan en términos de subidas o caídas. Piensan en etapas de posicionamiento. Durante los periodos de alta inflación, buscan activos reales. Durante los de restricción monetaria, acumulan efectivo o deuda de corto plazo. Y en los primeros indicios de expansión, asumen riesgo para capturar rendimiento antes del público general. En ese contexto, el miedo cumple una función práctica: reducir temporalmente la demanda y ajustar los precios para que el capital institucional pueda volver a entrar. Cada caída severa del mercado no destruye dinero, solo redistribuye quien lo posee. Y esa redistribución ocurre porque los grandes pueden mantener su posición mientras la mayoría necesita liquidez inmediata. El inversor promedio actúa bajo presión emocional y de tiempo. Necesita resultados trimestrales o anuales. Los grandes operan bajo horizontes de década. Esa diferencia temporal convierte la volatilidad en una oportunidad estructural. El resultado es el mismo en cada ciclo. Los precios bajan hasta que los actores con mayor capacidad de espera recompran los activos a descuento. Y cuando el estímulo regresa, el valor vuelve a inflarse sobre una base más centrada de propiedad. Así funciona la trampa del mercado, no como una manipulación oculta, sino como una consecuencia previsible de los incentivos y la estructura. El miedo no desaparece, se recicla, y cada vez que lo hace, redefine quién controla los activos del próximo ciclo. En la economía actual, el miedo ya no se transmite solo por titulares o conferencias de prensa. Ahora se genera, amplifica y distribuye en tiempo real a través de algoritmos, redes y plataformas. Los mercados ya no reaccionan a la noticia, reaccionan al flujo de datos que la noticia provoca. Durante décadas, las decisiones clave dependían de reuniones a puerta cerrada entre banqueros centrales y ministros de finanzas. Hoy, buena parte del movimiento de capital se decide en milisegundos, cuando un algoritmo interpreta un cambio de tono en una publicación o en un discurso. El miedo en esta nueva versión del sistema es digital. Los fondos cuantitativos y los grandes market makers miden la ansiedad del mercado con modelos basados en lenguaje, volumen y volatilidad. Si detectan señales de pánico, reducen exposición o ejecutan coberturas automáticas. Esa reacción instantánea amplifica las caídas, lo que a su vez alimenta más titulares, más pánico y más oportunidades de recompra a precios bajos. Así, el ciclo emocional humano se ha convertido en un ciclo automatizado. El inversor minorista sigue viendo caídas, pero detrás de cada una hay miles de sistemas procesando la misma emoción colectiva. En este entorno, los grandes jugadores ya no necesitan generar miedo directamente, solo necesitan permitir que se propague. Los algoritmos harán el resto. Esta dinámica explica por qué los mercados parecen más volátiles que antes, pero al mismo tiempo más eficientes para quienes entienden su estructura. El miedo ya no es solo un sentimiento, es una variable cuantificable, y por eso mismo es gestionable. El dinero digital, los derivados y los activos tokenizados han llevado esa lógica a un nivel nuevo. Cada vez que se produce un movimiento brusco, los contratos inteligentes, los fondos automáticos y las estrategias de alta frecuencia reaccionan antes de que el público pueda hacerlo. El resultado es un entorno donde la información pública llega después de que el mercado ya tomó posición. La noticia no mueve el precio,
El precio anticipa la noticia. En cada ciclo, el resultado parece distinto, pero la mecánica es idéntica. El miedo provoca ventas apresuradas. Las ventas provocan precios bajos. Y los precios bajos se convierten en oportunidades para quienes conservan visión de largo plazo. El patrón se repite porque el mercado recompensa la paciencia, no la reacción. Los grandes fondos no ganan por adivinar, ganan porque esperan más tiempo del que otros pueden resistir. Cuando el inversor promedio vende por miedo, ellos compran valor descontado. Y cuando el público recupera confianza, ellos ya están distribuyendo ganancias. La diferencia no está en la información. Hoy cualquiera puede acceder a los mismos datos. La diferencia está en la interpretación del tiempo. La mayoría busca rendimientos inmediatos. Los grandes piensan en décadas. Esta mentalidad es la que ha permitido que algunos fondos superen crisis, guerras, inflación y recesiones sin modificar su estrategia base. Y si observamos con detenimiento, esa misma lógica puede aplicarse a Bitcoin. Muchos lo tratan como un activo especulativo. Compran y venden al ritmo de las noticias. Pero los que realmente entienden su estructura, lo ven como un instrumento de planificación patrimonial a largo plazo. Su volatilidad no es una falla. Es el reflejo de su etapa de adopción. Cada caída elimina el exceso de apalancamiento y cada recuperación establece un nuevo piso de confianza. Cuando se analiza con horizonte de 10 o 15 años, Bitcoin no es un gráfico, es un proceso de madurez financiera. Cada ciclo de halving redistribuye el poder económico de forma más amplia y descentralizada, y aunque el precio se mueva con violencia a corto plazo, la dirección estructural sigue siendo la misma, una reserva digital cada vez más escasa frente a monedas cada vez más abundantes. El miedo en ese contexto ya no es una señal para salir, es un recordatorio de que la oportunidad sigue viva. Por eso quienes planifican su acumulación de forma racional no se enfocan en el precio exacto, se enfocan en la consistencia del proceso, comprar cuando hay incertidumbre, mantener cuando hay exceso de confianza, y revisar su estrategia sin emociones. Esa disciplina tan básica y tan poco aplicada es la que ha permitido a muchos inversores modestos alcanzar independencia financiera en menos de una década. No fue por intuición ni suerte, fue por perspectiva. Porque en un sistema que premia la paciencia, la ventaja no está en reaccionar más rápido, sino en mantenerse coherente cuando todos cambian de rumbo. Bitcoin no necesita que uno sea experto, solo que entienda qué representa en el tiempo. Un activo de oferta fija dentro de un entorno monetario donde todo lo demás tiende a multiplicarse. Cuando se entiende esa ecuación, el ruido deja de importar. Cada corrección deja de ser una amenaza y se convierte en parte del mecanismo que sostiene su valor. Así es como se gana en un juego dominado por el miedo, no huyendo de él, sino aprendiendo a navegarlo con criterio. Porque los grandes inversores no compran cuando todo es seguro, compran cuando el riesgo se percibe más alto y la oportunidad aún no tiene titulares. El público suele esperar confirmación, los profesionales actúan con convicción basada en probabilidad, más no en sensación, y eso en última instancia es lo que separa una decisión emocional de una decisión estratégica. Los grandes jugadores no controlan las emociones del público, simplemente saben cómo operan. Saben que el miedo acelera decisiones impulsivas y que la impaciencia destruye estrategias bien planteadas. El error común es creer que el mercado castiga al pequeño inversor. En realidad, lo castiga el tiempo mal gestionado. Vender por miedo, comprar por euforia, repetir ese patrón una y otra vez y pensar que la suerte cambiará en el siguiente ciclo. Bitcoin, en ese sentido, no es la solución a todos los problemas financieros, pero es una herramienta que, bien entendida, permite separar el ruido emocional de las decisiones que realmente construyen patrimonio. Cuando los grandes fondos rotan entre liquidez, oro y Bitcoin, no lo hacen por convicción ideológica, lo hacen porque entienden que cada activo cumple un propósito diferente según la etapa del ciclo monetario. El inversor inteligente observa ese patrón, no para imitarlo ciegamente, sino para diseñar su propia estrategia dentro de ese mismo contexto. En un entorno donde la emisión de dinero no tiene límites, la escasez predecible se convierte en un valor.
Y en un entorno donde el miedo domina la narrativa, la paciencia se convierte en un privilegio. Por eso, la trampa perfecta no está en el sistema, sino que está en la reacción que genera. El verdadero desafío no es anticipar lo que harán los grandes jugadores, sino no actuar como masa cuando el miedo domina la conversación. Bitcoin, el oro, los bonos o las acciones son solo vehículos de inversión. El verdadero activo es la mentalidad con la que se gestionan. Y ahí es donde se define quién pierde capital y quién construye libertad.